¿Cómo se hizo el primer Photoshop de la historia? ¿Alguna vez has pensado, oye, me hubiese gustado salir en esta foto con mis amigos? ¿Vamos a por el Photoshop? Hoy hablaremos de la primera vez que alguien pensó en algo como esto, porque fue en el siglo XV, con un cuadro llamado La Adoración a los Magos. Sí, era un tema bastante común para la época porque va de cuando los Reyes Magos fueron a visitar a Jesucristo con los regalos y todo eso. Pero hoy hablaremos en particular del que hizo Sandro Botticelli. Sí, el famoso pintor de la primavera y el nacimiento de Venus, que seguramente ya conoces, pero hoy te contaré sobre qué tenía en mente cuando decidió pintar y cambiar esta famosa escena bíblica, y además a quiénes metió en el cuadro, y cómo logró todo esto sin ser quemado en la hoguera. Así que, con ustedes, el primer Photoshop de la historia. Lo primero que vemos es a la Sagrada Familia, porque bueno, es una escena bíblica importante, y luego nos damos cuenta de que está rodeada de un montón de gente que no parecen muy adecuados a la época de Jesucristo. Son hombres renacentistas, que aparentemente atendieron este evento tan importante hace más de 1500 años. Pero, ¿realmente estuvieron allí? No. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, en esa época usaban pintura, pero es la misma idea que usamos ahora de recortarnos en las fotos y pegarnos en lugares en los que nunca hemos estado. Solo que ellos decidieron pintarse en una de las escenas bíblicas más sagradas. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se atrevieron a hacer semejante sacrilegio? Y lo que hay detrás de todo esto es que lo que conocemos como Renacimiento comenzó en esta época, en la ciudad de Botticelli, en Florencia, Italia. Y fue ese momento después de la Edad Media en el que empezaron a florecer nuevas ideas sobre la importancia del hombre, de las artes y de las ciencias. Y esta pintura captura ese momento de transición, justo cuando se empiezan a pintar otros temas que ya no fueran religiosos. Se empiezan a pintar sobre todo temas mitológicos. Pero ¿acaso esto llevó a que los cuadros de temas religiosos ya no fueran tan sagrados y se pusieran a jugar con ellos a diestra y siniestra? Bueno, para responder a esta pregunta, quiero primero responder otras, como por ejemplo, ¿quién tuvo esta idea tan arriesgada? Además, ¿qué quería lograr con esto? ¿Y quiénes están pintados al lado de la Sagrada Familia? Porque la idea realmente no fue de Botticelli, sino que le fue comisionado por un banquero. Y este banquero vino de una familia bastante humilde, pero logró enriquecerse de una manera un poco dudosa, como una especie de lobo de Wall Street. Y de hecho, si vemos de cerca este cuadro, lo vamos a ver a él. Es este señor que nos mira y que se está señalando a sí mismo en plan, sí, yo hice esto, yo soy el responsable, yo pagué por esto. Y básicamente este señor lo que quería era meterse en el bolsillo a la gran familia que estaba gobernando Florencia, los ricos y poderosos Medici. Él quería quedar bien y quería tener amigos muy convenientes para sus negocios. Así que le dijo a Botticelli que incluyera a esta familia en la pintura junto a la Sagrada Familia. Es como poner dinero en la bolsa. Vas asegurando tu bienestar a futuro. De hecho, los tres Reyes Magos son claramente retrato de los Medici. Este es claramente Cosimo, Pedro y Lorenzo Medici. Y si ponerlos como unos Reyes Magos no es una muestra de su poder, no sé lo que es. Y si te preguntas por el resto de personas, son pensadores y poetas importantes en el círculo cultural de los Medici y que ayudaron a sentar las bases de todo este renacimiento del hombre y que también, bueno, le convenía al banquero poner de su lado. Pero hay alguien más en este cuadro, porque con todo esto del Renacimiento las cosas también estaban cambiando para los artistas. Y ya que Botticelli estaba pintando este cuadro, él ya no quería verse como un artesano al que le habían asignado una tarea simple. Él quería verse como una persona más de este grupo privilegiado que estaba cambiando las cosas. Así que vio esa oportunidad y la agarró. Y decidió pintarse con sus nuevos amigos. Se hizo su primera selfie.
Y ahí lo vemos, con su mejor bata amarilla, todo orgulloso. Y es claro que no está así por estar en el nacimiento de Jesucristo, porque nos está mirando como diciendo, aquí estoy yo, con la crème de la crème del renacimiento florentino. Pero lo mejor es que ni siquiera está mirando a Jesucristo como todos los demás. O sea, no se iba a poner de perfil, no vaya a ser que no lo reconozcan. Pero no todo eran rosas para Botticelli, esto seguía siendo bastante arriesgado, ya que la iglesia seguía jugando un papel importante en el arte de la época. Así que, ¿cómo logró hacer esto sin meterse en problemas? ¿Y a dónde iba a parar esta obra? Porque es que resulta que esta pintura realmente no era solo para pintar a los influencers de la época y ganárselos, sino que esto sí, era un regalo, pero no era para ninguna sala privada de los Medici, sino que era un regalo para quedar bien frente a la iglesia. El banquero lo mandó a pintar para el altar de una de las iglesias más importantes de Florencia. Pero, ¿por qué hizo esto? Bueno, resulta que en la época los banqueros no eran muy bien vistos por esta institución, ya que eran vistos como pecadores avariciosos. Entonces, se podía salvar su alma si uno hacía ciertas donaciones. Ni tonto ni perezoso, el banquero decidió maximizar su inversión al máximo. Él quería halagar al poder político y cultural del momento, pero también quería salvar su alma comisionando esta obra para la iglesia. Entonces básicamente quería matar dos pájaros de un tiro. Más complicado lo tenía Botticelli, porque ¿cómo iba a pintar a estas dos familias? ¿Cómo iba a hacerlo para que la iglesia pudiera permitir mantener esta pintura en un altar? Con los Medici creo que fue bastante fácil, porque al elegir este tema de la adoración y ponerlos como reyes, pues yo creo que ya los tenía contentos. Y con la iglesia la clave estaba en que tenía que resaltar a la Sagrada Familia para disimular a toda esa gente. Y por más que la iglesia y los Medici tenían buenas relaciones, pues este cuadro tenía que ser sobre el nacimiento de Jesucristo. Así que Botticelli lo que decidió fue usar técnicas nuevas para la época y cambió la perspectiva y el uso del espacio. Decidió poner a la Sagrada Familia en una colina, elevándola del resto, y también creó un triángulo visual en donde la punta era la cabeza de la Virgen, y esto hace que nuestro ojo se dirija primero hacia el centro, hacia Jesucristo. De esta manera todos quedan contentos. El banquero ha logrado lo que quería. Tener a los Medici contentos, conseguido. Tener a la iglesia contenta, conseguido. Y además de eso, este cuadro ha logrado que veamos a Botticelli colarse en un cuadro que le llena de orgullo, porque es el primer Photoshop de la historia. Espero que hayas disfrutado muchísimo de este vídeo y no olvides suscribirte si quieres ver mucho más. Pero no todo eran rosas para Botticelli, pero y además entonces justamente, ¿será que me están escuchando?